Las elecciones en Cataluña parece que han fortalecido a Sánchez, pero ojo que puede haber sorpresas importantes. La situación es bastante más complicada de lo que parece. Vamos a hablar de todo ello. Las elecciones en Cataluña se han presentado por parte de Sánchez como una especie de plebiscito a su gestión y a su posicionamiento con respecto tanto sobre la amnistía como sobre las distintas coaliciones con partidos independentistas, etc. Y para ello lo que hizo fue claramente elegir un candidato, Illa, que lo que presentase fuese una imagen de moderación y de tiempo nuevo, que diese una imagen positiva y una imagen de cambio, cuando en realidad de cambio no hay nada. No hay ningún tipo de diferencia en lo que va a hacer el Partido Socialista de Cataluña. ¿Y cómo lo sabemos? Por la historia. Lo sabemos por la historia porque no nos podemos olvidar que el propio Illa decía hace muy pocos meses que bajo ningún concepto iba a haber amnistía y decía, y lo repito, y luego por supuesto pues ya sabemos que cambian de opinión. Y esa es la única realidad de lo que sale de estas elecciones, que si les interesa, para mantener a Sánchez en la Moncloa, volverán a cambiar de opinión, porque la situación no es tan sencilla como parece. Acompañadme y lo vemos. Aquí podemos ver en la página del Mundo cómo se conforma el Parlamento de Cataluña. El Partido Socialista de Cataluña avanza aumentando en 9 escaños, una victoria claramente significativa, pasando de 33 a 42, absorbiendo fundamentalmente lo que ha sido el voto de Esquerra Republicana de Cataluña y el voto de Ciudadanos en parte. Junts, el partido de Puigdemont, sube en 3 y alcanza los 35. Esquerra Republicana se lleva un batacazo brutal, es decir, sufre por su adhesión casi incondicional a Sánchez en la política nacional y en la política local, y ha sufrido de manera muy importante, ha pasado de 33 a 20, pierde 13 escaños. El Partido Popular es el que más sube, ganando 12 escaños hasta los 15. Vox también se mantiene, tiene una posición importante de 11 escaños, a pesar de que ha habido toda una campaña en contra de ellos, y luego hemos visto cómo, de nuevo, Sumar resta. De la posición que tenía en Común Podem, que era de 8 diputados, pasa a tener 6. Es decir, pierden 2. De nuevo, en unas elecciones, otro fracaso de Yolanda Díaz. Es verdad que salvan, entre comillas, los muebles, pero vaya fracaso de nuevo, a pesar de contar con toda la batería mediática apoyándole. Luego la CUP cae en 5 escaños, y también es importante eso porque es la parte más aparentemente radical del separatismo. Y luego Alianza por Cataluña gana 2. Bien. Por lo tanto, lo que vemos es que hay un escenario complicado que tiene importantes elementos de ramificación en cuanto a la política nacional. Vamos a verlo. Si vamos a lo que es la calculadora de pactos, que publica el propio El Mundo, aquí vemos que si el Partido Socialista de Cataluña se une a Esquerra Republicana y a los Común Sumar, podrían reeditar un tripartito en el que ahora sería el líder el Partido Socialista de Cataluña. No podemos olvidar que la debacle de Esquerra Republicana les va a hacer ser muchísimo más exigentes y les va a hacer ser mucho más cautelosos en cuanto a un tripartito, porque se pueden encontrar con que, como suele pasar, el Partido Socialista les absorbe. Por supuesto, los comuns, como se quieran llamar, Sumar, etcétera, no tienen otra posibilidad más que unirse a cualquiera de las sumas o de las coaliciones a las que llegue
a las que llegue el Partido Socialista, que en ningún caso ha negado que podría llegar a acuerdos con Junts pel Cat, el partido de Puigdemont. ¿Por qué? Porque nos lo ha explicado en muchas ocasiones y no solamente por eso, sino porque además sabemos que en Madrid, en lo que es el Parlamento de la Nación, necesita los 7 votos de Puigdemont. Por lo tanto, miremos, por ejemplo, cuál sería una coalición si Esquerra Republicana se pone en contra de llegar a un tripartito o exige demasiado, sí podría llegar a mayoría más que suficiente el Partido Socialista de Cataluña con Junts. Pero claro, esto pondría en peligro la posición de Sánchez en lo que es la Moncloa. Sería muy complicado para Sánchez mantenerse en el poder o sacar adelante iniciativas legislativas con esta coalición. Por lo tanto, lo más probable es que diga, no, vamos a intentar darle a Esquerra Republicana y a los comuns lo que quieran para que nos mantengamos en el poder en Madrid y también, sobre todo, para que en cualquier caso, como lo que va a pedir Esquerra Republicana va a ser más independencia, más nivel de autogobierno, los impuestos propios, etcétera, que es lo que pide Junts pel Cat, para que Junts pel Cat mantenga su apoyo en el Congreso de los Diputados al Partido Socialista. Es decir, lo que va a hacer el Partido Socialista de Cataluña es entregarse a los separatistas y a los independentistas para que se mantenga Sánchez en la Moncloa a cualquier costa, porque sea junto con Junts o sea con Esquerra Republicana el otro, es decir, Esquerra Republicana, si no entrarán en el tripartito, que es lo más probable es que se reedite esta opción. Y claro, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es dar todo tipo de concesiones en Cataluña a Junts pel Cat y a Esquerra Republicana para que, igual que en el País Vasco, ha apoyado a un gobierno del PNV, pero van a darle todo lo que pida a Batasuna, a lo que son EH Bildu, para que les sigan dando el apoyo en el Congreso de los Diputados, se va a reeditar la misma estrategia. Vamos a ver qué es lo que pasa si Junts pel Cat decide gobernar y si tiene suma con el resto de los independentistas. Junts 35, Esquerra Republicana 20, Comuns 6, más la CUP no llegan de ninguna manera. Amigos, y con Alianza tampoco. O sea, que todos los partidos separatistas, independentistas, como los queréis llamar, etcétera, juntos no pueden reeditar una coalición que ponga el proceso en marcha. Bien, vamos a ver otras opciones. ¿Podría el Partido Socialista sufrir un ataque de cambio de opinión y juntarse con los partidos constitucionalistas? Tampoco suma. Y de hecho, por supuesto, necesitaría los 11 escaños de Vox, que por supuesto el Partido Socialista, que sigue no solamente comprando, sino vendiendo todos los días, que Vox es lo peor de lo peor de lo peor, lo más terrible para la democracia, mientras está dispuesta a llegar a acuerdos pues con la CUP, con los Comuns, con Junts pel Cat, con el que haga falta. Eso sí, esos no son peligro para la democracia, ¿verdad? Pues, pero lo que vemos es que la realidad de Cataluña es que el voto es mucho más cercano a lo que podríamos llamar el constitucionalismo que a los partidos claramente independentistas. Así que aquí la clave es qué va a hacer Illa. ¿Qué es lo que va a hacer Illa? Y yo
Lo tengo clarísimo. Yo creo que cualquiera de los que os estáis viendo lo sabéis. Va a hacer exactamente lo mismo que ha hecho el Partido Socialista de Euskadi en las elecciones vascas. Es decir, lo que va a hacer es supeditar cualquier decisión en Cataluña a lo que le convenga a Sánchez en Madrid, en el Congreso de los Diputados y en la Moncloa. ¿Y eso qué significa? Pues lo que significa, fundamentalmente, es que reeditar el tripartito va a incluir un montón de exigencias de Junts per Cat. Es decir, la idea de que Puigdemont sale perdiendo en estas elecciones y gana una forma de hacer política que es seria, etcétera, etcétera. Bueno, primero es más que cuestionable cuando el señor Illa tiene el más que dudoso track record, historial de lo que ha sido su gestión en la pandemia, que nos mintió sobre las mascarillas, que nos mintió sobre los test masivos de a la OCDE y a la OMS, también a la Organización Mundial de la Salud, etcétera, que por supuesto mintió sobre el famoso comité de expertos inexistentes, que además se dedicó a dar contratos multimillonarios, inflados, etcétera, etcétera, y 2 estados de alarma inconstitucional. Pero me gustaría avanzar sobre esa idea, porque me parece que ha habido un gravísimo error por parte de todos los partidos, pero particularmente de los partidos constitucionalistas, a la hora de ignorar la crítica a Salvador Illa como gestor dentro de la campaña. Me parece que ha sido un error absoluto. A ver, los datos del Partido Popular son muy buenos. Claramente el Partido Popular sube y es el que más sube de todos. Aumenta, casi duplica el número de escaños, aumenta en 12 escaños hasta 15. Es un muy buen resultado, pero insuficiente en todos los sentidos. Es decir, no dicta la política en Cataluña. Es todavía peor. El Partido Socialista de Cataluña tiene todos los incentivos para continuar dependiendo de los independentistas y con ello, por supuesto, manteniendo una situación en Cataluña en la que la gente que ha votado a Illa le ha votado para contener el avance independentista, y lo que va a hacer Illa por las exigencias de Sánchez en Moncloa y por las exigencias propias de la aritmética, tanto en la Generalitat como en el Congreso de los Diputados, va a ser pues hacer mucho más de lo que le piden, exactamente los independentistas. Por lo tanto, me parece que ha sido un error el dejar pasar el hecho de que la gestión de Illa como ministro de Sanidad ha sido absolutamente una calamidad. Me parece que ha sido un error el dejar que un porcentaje significativo del voto constitucionalista se haya quedado en un partido socialista que va a dar su voto y sus decisiones a lo que exijan los independentistas, dependiendo de lo que le convenga a Sánchez en la Moncloa. Y, por lo tanto, lo que vamos a ver en Cataluña es una política anti-Madrid, es una política extractiva y de suma cero. Es una política en la que se va a hacer todo lo posible para continuar atacando a la Comunidad de Madrid, en la que se va a hacer todo lo posible por continuar avanzando en un proceso escondido. Es decir, la vuelta de Puigdemont, la amnistía y, por supuesto, todo lo que tiene que ver hasta incluso pues un referéndum. No lo llamarán referéndum, lo llamarán consulta, dirán que no es vinculante, etcétera. Es verdad que si miramos a los datos, lo que nos muestra es que en Cataluña poco ha cambiado. La mitad de la población no es independentista, más de la mitad de la población no quiere que haya una separación de Cataluña, quiere convivencia y quiere mejorar las relaciones, por supuesto, entre españoles, sin ese enfrentamiento constante y sin ese España nos roba, etcétera. Es clarísimo. Pero no podemos olvidar que en la arquitectura y en la aritmética del Congreso de los Diputados y de la Generalitat, lo que vamos a encontrarnos es a un PSC, a un Partido Socialista de Cataluña,
cada vez más dependiente de las exigencias de, por supuesto, la ultraizquierda y, por supuesto, la ultraizquierda separatista. Que no te engañen.